Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarles de empresario a empresario. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este programa de que trata de analizar de una manera inteligente los negocios. Qué gusto saludarles, yo soy José Luis Sánchez de la Luz y en nombre de todo el equipo de Radio Náhuac le doy la más cordial bienvenida a este episodio. Hoy vamos a estar hablando del régimen simplificado de confianza, un régimen que está pues ya muy en boga para los empresarios, informándoles que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. La segunda vía para que usted nos escuche, por favor, búsquenos en www.radio.anahua.mx. La tercera vía, si no tiene oportunidad de escuchar el programa en vivo, búsquenos en Spotify como de empresario a empresario. La cuarta vía, suscríbase al canal de YouTube, búsquenos como Radio Náhuac, encienda la campanita y va a poder disfrutar todas las entrevistas que hemos hecho para los empresarios. Tenemos dos vías de comunicación, los ponemos a su consideración. Mándenme un mensaje de voz o escríbame un mensaje a la línea empresarial al 55 38 79 56 10 o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anahua.mx. Sin más, pues estamos al pendiente y atentos a sus comentarios y sus peticiones. Así también vamos a saludar y agradecer a las audiencias que nos sintonizan a través de las redes sociales como en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, a los grupos de WhatsApp. Muchas gracias a las cámaras empresariales por seguir este programa. Recientemente acaba de pasar nuestro 11º aniversario. Agradecemos los mensajes que recibimos de felicitación de las cámaras, de los colegios y muy atentos y dispuestos para seguir colaborando en el modelo de negocios y llevarles invitados de primera con necesidades de la información que requiere el empresario. Y para eso vamos a presentar y saludarle a nuestro invitado. Él es el contador público certificado y maestro Juan Carlos Bojorge Pérez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México en el periodo 2020-2022. Estimado Juan Carlos, bienvenido a De Empresario a Empresario. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y aquí un gusto poder saludarlos y apoyar en estos programas que se vuelven muy interesantes y muy ilustrativos para todos los que los vemos y a los que nos toca participar. Muchas gracias, estimado amigo. Yo te agradezco nuevamente la participación tan activa, proactiva que tienes en beneficio del ecosistema empresarial, de los empresarios con estos temas fiscales, que el teje y maneje es muy fino, estimado Juan Carlos. Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación en redes. Vamos a platicar hoy, si me lo permites, precisamente de este régimen, de este nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza, que son uno de los tantos regalos que nos ha dejado nuestras autoridades fiscales. Empecemos, estimado Juan Carlos. ¿Quiénes deben de tributar para personas morales en el régimen simplificado de confianza? ¿Quiénes son sujetos? Claro que sí, José Luis. Mira, es interesante y déjame hacer un pequeño preámbulo. Pasa como con las novedades en donde me digas, ¿no? Llega, es nuevo, atractivo, se ve todo lo bueno, se deslumbra, ¿no? Y ya que después viene el análisis, un poco ver los puntos y las comas, las excepciones, pero resulta que a lo mejor no es lo que se pretende o no es lo que en primera instancia se nos avisó. Y si me lo permites, vamos a ir analizando estos temas en los cuales sí se podría tomar este régimen como conveniencia y algunos otros casos en los que pues definitivamente no. Inclusive es bien importante también saber cuáles son los requisitos para que puedas o debas de estar en este régimen. Vamos desmenuzándolo. Todos sabemos, y creo que es información generalizada, si eres una persona moral que venía trabajando en el régimen general, en donde todos los socios sean personas físicas, y aquí ojo, todos los socios tienen que ser personas físicas, y tus ingresos no rebasen 35 millones de pesos en el año, ya te mueves al régimen simplificado de confianza de personas morales. Ahora bien, según estadísticas del SAT, ellos hablan que tienen un padrón registrado de arriba de 2 millones de empresas micros y pequeñas, cuyos ingresos no rebasan esta cantidad de 35 millones de pesos. Sin embargo, y aquí es la insistencia,
no todas ellas califican, no todas estas empresas deben de sumarse. Vimos ahorita un primer requisito, una primera condición, que todos sus socios tienen que ser personas físicas. Si en algún momento hay una empresa, una persona moral que tiene como socios a otras personas morales, ya no califican y entonces no tendría sentido que se muevan ni piensen que pueden estar en este régimen. A partir de aquí viene el segundo bloque de análisis y de alguna manera se vuelve interesante porque dice la autoridad que es un régimen que nos va a simplificar y vamos a verlo un poquito más a detalle. Sí, habla de una manera más simple del cálculo y pago de los impuestos, eso sí. Sin embargo, como cualquier negocio, no se eliminan todas las demás cargas administrativas. Inclusive podríamos hasta plantear que habría una doble carga administrativa porque tienes que llevar tu contabilidad normal, que te entreguen los estados financieros, que te permiten la toma de decisiones y crear de manera paralela información fiscal, sí, basada, sí, obtenida de la contabilidad, pero que no necesariamente empata y no necesariamente los resultados son los mismos. Yo podría tener que mi contabilidad me habla que mi negocio va perdiendo en términos financieros y a nivel fiscal puede ser que resulte un diferencial positivo de ingresos sobre egresos y que me lleven al pago del impuesto. A veces lidiar con estas dos ideas es complejo. Perdón. Aquí tocas un tema muy importante que era lo que yo quería abonar y consultarte. Este tema de que tú estás poniendo en la mesa es la parte fina, es la parte sensible. La mayoría se está yendo por el análisis por encimita, somero, de que, bueno, pues nada más hay que pagar lo que cobro y le resto, ¿no? Pero espérame, el modelo de negocios tradicional implica las operaciones tradicionales que debemos de llevar, elaborar contabilidad, presentar estados financieros, tener reuniones con los dueños del negocio, informarles si voy ganando, si voy perdiendo. Y esta carga financiera pues sigue presente. No se ve disminuida, nada más porque tengamos este nuevo régimen fiscal, el régimen simplificado de confianza, ¿no? Aquí sí es muy importante acotar de que una cosa es el tema fiscal y otro tema muy importante es el tema financiero. Así es, y que esta figura de operación de los negocios en los cuales hay que estar tomando decisiones, valorar sí la parte de los flujos de efectivo, pero también valorar el monto de nuestras inversiones, valorar la relación costo-gasto en relación al ingreso, eso permanece y eso hay que seguirlo llevando. Y si alguien pretendiera decir que eso no se va a utilizar, con todo respeto sería un error muy, muy grande. Yo decía hace rato, más bien hay que pensar que hay que hacer un cálculo adicional para determinar el impuesto que nos vaya a corresponder, ¿no? Y de ahí entonces también este segundo bloque de análisis, decía yo, hay que valorar o ver cuál es la operatividad de mi negocio. Si el negocio es un negocio que opera con crédito, que concedes crédito y obtienes crédito de tus proveedores, a lo mejor tu crédito que le das a los clientes es más corto que el que tienes con proveedores o al revés, o compras de contado y vendes a crédito, ahí vas a tener una alteración muy clara de que las cifras no se van a mover al mismo ritmo. Es decir, si tú pagas a tus proveedores antes de que le cobres a tus clientes, quizás vas a tener efectos negativos en el pago del impuesto, no te va a dar base. Pero si todo lo contrario, tú vendes de contado, obtienes flujo y a tus proveedores les pagas a ciertos días o a ciertos créditos, ahí vas a tener un flujo temporal que te va a hacer pagar el impuesto. Entonces vas a tener que pensar si entonces te conviene cambiar tu modelo de negocio para que administres el flujo de efectivo y tengas ahí una repercusión fiscal equilibrada. No digo que de más o de menos, sino buscar un equilibrio que al negocio no le afecte. Y voy a poner un ejemplo muy absurdo. Si a lo mejor en el mes de enero recibes puros anticipos, porque así es tu negocio, y recibiste 300,000 pesos de ingresos y gastaste 30,000, pues tu base va a hacerse 270 y sobre ello vas a pagar el impuesto. Pero a lo mejor no es que tu utilidad sea de 270, a lo mejor de los 270 tienes que pagarle 150 proveedores. Pero como no se los pagaste durante el primer mes, va a ocurrir que no los deduces y lo vas a llevar para adelante. En el tiempo, a lo mejor todos van a ir encontrando este equilibrio. Sin embargo, ahorita es muy importante entender y analizar que no por default, por ser un régimen
basado en el pago de impuesto por efectivo, tienes un beneficio. Hay que entender cuál es la repercusión en tu modelo particular de negocio. Ese es otro elemento que hay que entender. Esto es muy interesante porque entonces estamos pensando que el momento de acumulación del ingreso y la utilidad fiscal, tanto financiera como fiscal, va a ser diferente. Absolutamente, absolutamente. O sea, ahí sí, por eso decíamos hace rato, hay que tener los 2 radares o los 3 radares para que veas cómo va a operar tu negocio y qué es lo que más te conviene, ¿no? Porque pasando a esto, estimado Juan Carlos, ¿cuáles van a ser los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas en este régimen, siguiendo este análisis? Mira, decíamos, sí se plantea de una manera sencilla y dice, bueno, tú vas a acumular los ingresos que hayas efectivamente cobrado. No importará ya tanto cuándo lo facturaste, ni cuánto facturaste, lo que la ley te dice es que cada mes vas a ir acumulando lo que efectivamente cobraste. Obviamente hay un proceso aquí de cierre del año pasado en el que tú ya acumulaste un ingreso que lo traes en tus clientes y que nada más lo cobrarás, eso no es que se vaya a duplicar, pero lo nuevo será esa línea. Vas a reportar como ingreso acumulable todo lo que cobres, de manera muy general. ¿Y qué vas a deducir? Todas las erogaciones que hagas, todos los pagos que efectivamente hagas, ¿de acuerdo? Ahora, esto no te quita la responsabilidad y la obligación de seguir trabajando con los FDIs. Además, sabemos que ya traemos la versión 4.0. No sé si fue coincidencia o qué pasó, pero bueno, es 4.0 la versión que entrará, bueno, que entró en vigor, que sin embargo está desfasada su utilización hasta que termine el mes de abril, ¿no? Entonces, en este orden de ideas tienes que ir llevando ese control de cuáles son tus ingresos cobrados, le apliquen las deducciones pagadas y ese será el diferencial para pagar el impuesto. Adicional tienes este modelo en el cual lo que conocíamos como depreciaciones fiscales, que el término por sí mismo no es técnicamente correcto, pero dejémoslo así para hablar de una manera más coloquial, la depreciación fiscal va a continuar, no es que vas a poder deducir todas las compras de activos fijos, no, las vas a someter a depreciación con topes máximos. Sí es importante mencionar, en algunos casos, depende de los tipos de equipos, hay una tasa de depreciación más alta que te puede permitir hacer una deducción fiscal más elevada. Ahí hay que atender al tipo de industria, cuáles son mis activos, revisar en mi listita y ver sobre de cuáles de los activos puedo tener una tasa de depreciación más alta. Y ahí termina, digamos, la figura simple del régimen. Ingresos cobrados, menos deducciones pagadas, menos lo que me aplique de las deducciones fiscales por inversiones o depreciaciones fiscales. ¿De acuerdo? Ok, siguiendo este eje, estimado Juan Carlos, ¿cuál sería la tasa que nos marca la ley con en esta nueva modalidad de pagar impuestos sobre el régimen simplificado de confianza para las personas morales? 30%. La tasa se mantiene para el régimen general como para este régimen. La tasa es del 30% como tasa única sobre, en este caso, sobre el diferencial de ingresos menos deducciones pagadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí donde, y reiterando la idea, hay que valorar o entender que eso nunca será igual a lo que diga mi estado financiero o inclusive a lo que diga mi flujo de efectivo financiero contable. Es un cálculo especial adicional y que hay que hacerlo cada mes porque debo de atender al cumplimiento de las obligaciones de pagos provisionales, mis pagos mensuales y evidentemente mi cálculo anual, ¿no? Ok, y pensando en este nuevo régimen, estimado Juan Carlos, pensemos de que ya pasó un ejercicio y que dado el caso, en este supuesto, si llegara ese contribuyente, esa empresa a tener una base para PTU, ¿cómo sería el pago? Se hace el cálculo, digamos, especial. Hay un mecanismo que nos plantea ahí los artículos para así determinar la base de PTU y hacer el pago correspondiente. Digamos que se trata de armonizar, ¿no?, el cumplimiento de obligaciones a favor de los trabajadores por la PTU con esta nueva figura fiscal, ¿no? Este es un régimen fiscal, nada más, y además es importante mencionarlo, solo para el impuesto sobre la renta. El IVA trae su propio tratamiento, que se vuelve muy parecido, pero trae un tratamiento distinto. Y digamos que estas diferenciaciones que existen en los dos tipos de impuestos, que son los principales, es muy claro entenderlo, ¿no? Y es muy interesante estarlo ahí vislumbrando y llevando ese análisis. Pero pensemos un poquito más adelante. ¿Qué opciones, qué alternativas, si yo identifico que no me conviene? ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Hay alguna salida de este régimen? Fíjate que es muy buena pregunta.
yo creo que la hiciste de una manera coloquial muy acertada. Sin embargo, te voy a meter en problemas y la voy a hacer yo técnicamente más adecuada. ¿Cuál es el tema? Paso 1, estás obligado, si caes en los requisitos, a irte a este régimen. Punto. Paso 2, hay que ver cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para sí moverme o sí acceder o sí poder estar o no. Hace rato decíamos, todos mis socios tienen que ser personas físicas. Si no, no puedo entrar. Aún sea una persona moral que facture 3 millones de pesos al año, no puedo entrar si alguno de mis socios es persona física. ¿Qué otras situaciones se ponen para que no pueda yo entrar al régimen? Dice la ley que cuando uno, y esto es importante, cuando uno o varios de los socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles en las que tengan el control de la sociedad o de su administración o califiquen en la figura de ser partes relacionadas, no puedes entrar a este régimen. Es muy común, no digo que sea siempre, pero es muy común que un empresario tenga no una empresa, sino tenga 2 o 3 y a lo mejor participa en un negocio y en otro negocio. Casi por default, a reserva de hacer la investigación particular, si estás en otras empresas y tú tomas decisiones, vamos a ponerlo de una manera simple, no puedes entrar al régimen. Insistiendo, aunque factures 500,000 pesos al año. Si estás en esta situación, no te puedes... Y esto hay que tener mucho cuidado porque a veces no lo observamos, o a veces no nos acordamos, o a veces no sabemos que somos socios en nuestras empresas. ¿Ya qué vamos? A lo mejor en algún tiempo yo estuve asociado, me separé de mis socios, nos salimos y todo, pero no se llevó a cabo el acto formal de vender las acciones. O a lo mejor en alguna etapa mis padres me hicieron socio de alguna sociedad y estoy por allá metido y a partir de tengo la mía y no me acuerdo de eso y eso pudiera afectar. O a veces también en algún momento, en alguna época un poco más remota en el tiempo, las sociedades se constituían con 5 socios como obligados y a muchas personas se les daba de alta nada más en la necesidad de cubrir con ese requisito y quedaron dadas de alta para toda la vida en esa empresa y puede ser que la empresa ya no opere, eso no lo aclara, simplemente pone que yo sea socio de otra sociedad mercantil en la cual tenga esa condición de tomar decisiones sobre el control, sobre la administración o ser parte relacionada. O inclusive, a veces ocurre también que en alguna empresa en la que trabajé o en algún lugar, hoy que estuvo todo este modelo de los outsourcing de moda, me hicieron socio de otras empresas y automáticamente no califico. Es decir, creo que la historia se vuelve ahí muy importante de analizar y entender porque no es de que quiera o no quiera, no debo, no puedo estar en ese régimen. ¿Qué otros? Y vamos a manejarlos un poquito más rápido, los que realicen o cuando estos socios realicen actividades a través de fideicomisos o acciones en participación, o cuando las actividades o que por las actividades que se realicen se tribute como instituciones de crédito del régimen general de ley, régimen opcional para grupos de sociedades, régimen de coordinados, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, entidades no lucrativas, régimen de sociedades cooperativas de producción que opta por diferir sus ingresos, todos ellos no pueden estar en el régimen simplificado de confianza. Entonces, aquí ya, y te decía yo, lo estamos viendo al revés, no puedo entrar. Ahora, ¿cuándo puedo salir o cuándo debo salir? Cuando caiga en alguna de esas condiciones o rebase el tope de los ingresos. A lo mejor me está yendo muy bien, yo sí calificaba, yo sí estaba en el régimen, ahí voy, pero de repente me va bien el negocio y ya me fui a 35, 36, 37, quedo fuera. Automáticamente tengo que moverme al régimen general o si durante el camino me asocio con otras empresas o me hago socio de otras empresas, dejo de cumplir con requisitos y vas para afuera. Vamos a decirlo así, no hay una salida opcional del régimen, sino que más bien sales porque incumples con alguna de las condiciones que hemos narrado ahorita. Y con esta información, estimado Juan Carlos, vamos a hacer la pequeña pausa. Hemos llegado a nuestro primer bloque. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Esto es de Empresario a Empresario. Listos, amigos, estamos de regreso de Empresario a Empresario platicando con nuestro amigo el contador público certificado Juan Carlos Bojorges, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México en el periodo 2020-2022, platicando del régimen simplificado de confianza. En este segundo bloque, estimado Juan Carlos, vamos a analizar este famoso RECICO, este régimen para las personas físicas. Es muy importante que estemos, que usted como contribuyente esté al pendiente de estos puntos finos que estamos platicando hoy día con nuestro amigo Juan Carlos, para ver qué me conviene
soy empresario, soy persona física. Recientemente se vence el plazo para tributar o dar el cambio de obligaciones o sumarme al régimen, de dejar el régimen de incorporación fiscal al régimen del reciclo. Por ahí había mucha gente que publicó que era el último día, el 31 de enero, pero estimado Juan Carlos, no nos escucharon en el programa de resolución miscelánea. Hay una reglita que nos dice que sí nos podemos cambiar, amigo. Mira, si quieres vamos a ir analizando, como bien dices, creo que hay ese tema y alguno que otro de controversia. Si quieres los dejamos como para un paquete final y vamos a desmenuzar personas físicas y vamos a ir creando esta inquietud, porque además, y lo voy a decir tal cual es, estamos hablando de lo que hoy se conoce. Estamos hablando de lo que hasta hoy la autoridad ha publicado. Todavía esperamos que haya reglas, que modifiquen algunos conceptos, cambios. Por ahí un tema de controversia que comentaremos al final para sociedades civiles. En fin, ¿no? Yo creo que... Hay mucha carnita en el programa, amigo. Exacto, exactamente. Hay mucha, ¿no?, carnita. Vámonos. Entonces, si te parece, vamos a ir encuadrando el concepto, físicas, ¿no? Exacto. Físicas, ¿cuándo puedes subir? ¿Cuándo te toca subir? ¿Cuándo me subo aquí? ¿Cuándo llego? ¿Qué hago? ¿Cuál es el límite aquí? 3.5 millones de pesos de ingresos. Si tú obtienes menos de 3.5 millones de pesos de ingresos, puedes o debes entrar al régimen simplificado de confianza. Pero hay que considerar algunas partidas importantes. Dentro de este límite de los 3.5 millones de pesos, debo de considerar también los ingresos, bueno, obviamente mis ingresos por actividades empresariales, que se vuelven, digamos, los importantes o los fundamentales, pero también cuando pueda o tenga ingresos por uso o goce de bienes inmuebles, o lo que conocemos como arrendamiento, o también ligado al tema de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Más, si es que estoy en ese régimen, sueldos y salarios. Entonces, debo de ver cuánto es lo que recibo por todas estas actividades. No tendré problema si solo me limito a tener un tipo de ingresos, si solo tengo actividades empresariales, bueno, pues muy fácil de identificar. Pero si por ahí tengo arrendamiento y tengo sueldos y salarios, pues debo de sumar todas las partidas para que veamos si estoy o no en el régimen. Si rebaso este 3.5 millones de pesos, ya no puedo subir a este régimen. Digamos que es como el cuadro inicial de condiciones. Sin embargo, así como en personas morales hubo algunas restricciones, también para personas físicas se les ponen algunas otras, digamos, condicionantes o restricciones para poder subir al régimen. ¿Cuándo no puedes? Oye, si tú eres socio o accionista o integrante de personas morales que tributen en régimen general de personas morales o inclusive con fines no lucrativos, no puedes estar en esta figura del régimen simplificado de confianza. Y digamos que aquí tiene esta congruencia con lo que veíamos en el caso de personas morales. Veámoslo de otro punto de vista. Si eres una persona física que solo, exclusivamente, tienes el negocio de actividad empresarial, sueldos y arrendamiento, puedes estar. Si tienes otras ligas con sociedades, ya vas quedando fuera, ¿no? Entonces, hay que revisar y recordando los comentarios que hacíamos con personas morales, recordar mi historia o recordar un poco todo lo que he hecho para saber si estoy o no estoy. Y aquí adelantándome un poquito a lo que quizás ya muchos vivieron. Oye, ya me metí al SAT y me quise hacer el cambio y resulta que no me dejan. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por qué? Ah, es que tú apareces como socio en tal empresa. Ah, caray, y esa empresa. A lo mejor no acuerdo el nombre, o a lo mejor es el nombre que es el mejor de los casos, ¿no? Casos de la vida real le llaman, Juan Carlos. Exacto, entonces empieza a haber sorpresas o condicionantes que la propia autoridad ya tiene identificadas. Y aquí vamos a hacer mención de algo que he reiterado. La autoridad lo único que está haciendo es ocupar tecnología. Todo el formato que ha llevado en los últimos años de llevar el pago de declaraciones electrónicas, los FDIs, las declaraciones informativas, todo esto lo que ha hecho es ir alimentando sus bases de datos. Recordaremos la obligación que teníamos durante el año anterior de presentar hace 2 años a nuestros socios, avisando quiénes son socios de las personas, bueno, los integrantes de las personas morales. Teníamos que enviar inclusive las actas constitutivas o las modificaciones. Pues ya la autoridad ya sabe, ¿no? Y no es por casualidad, de dónde somos socios. E insisto, puede ser que esas empresas no operen,
Sin embargo, no me da esas posibilidades de decir, si no operas, sí puedes. No. Al ser socio, automáticamente. Blanco o negro. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, si al mismo tiempo eres socio de sociedades cooperativas, de instituciones o sociedades civiles con objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, en fin, hay una lista ahí que vale la pena que te revisen, no puedes moverte al régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, importante que analicemos esta situación, o si no nos damos esta oportunidad o no tenemos mucha historia, pues el SAT nos va a decir, mira, yo sí conozco tu historia y no te puedo mover al régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, metiéndonos otra vez a la mecánica. Oye, pues, ¿cómo se paga el impuesto? Simple, ¿no? Simple, es decir, voy a tener ingresos cobrados, de igual manera, ingresos cobrados, menos deducciones pagadas. Y aplica un poco en el sentido de las personas morales. Me da un tema ahí de tasas para deducción o para depreciación fiscal y haré mis cálculos correspondientes. Y otra vez las acotaciones. No debo dejar de llevar mi contabilidad para seguir entendiendo cuál es mi estatus de negocio, mi análisis financiero, que no coincide con el flujo del efectivo. No, sabemos que no es así. Y también cuál será mi nivel de afectación dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Si es un modelo de negocio que me da flujos excedentes al principio y luego me los controla, pues voy a hacer un pago de impuesto más alto en los primeros meses, después lo nivelaré. Aquí el tema es que yo pagaré tasas muy pequeñas. Perdóname, aquí estaba ya revolviendo las cosas. Discúlpame, aquí no tenemos deducciones. Aclaro y es bien importante. Me voy sobre el tema de los ingresos. Sí, corrijo. Estaba yo aquí ya. Como traes los dos en la cabeza, de repente hablas de... No, yo también dije, personas físicas. Es exacto. físicas. Solo sobre los ingresos. Mea culpa aquí de la confusión. Entonces, sobre los ingresos vas a pagar unas tasas que van a ir del 1 y hasta el 2.5% del total de los ingresos cobrados, eso sí. Entonces, regresando a los comentarios, hay que entender cuál es mi modelo de negocio, sobre de qué estoy operando. De repente hay quien dice, son tasas muy bajas. Sí, pero depende cuál sea tu situación de movimiento de efectivo. A lo mejor es un negocio que durante mucho tiempo es consumidor de ingresos, consumidor de recursos, de dinero. Financieramente vas abajo, pero como justamente no se contempla la figura de deducciones, sí te hace pagar impuestos. Y vas pagando. Adicional a esto, y recordemos bien una tasa de retención, de que si yo le trabajo a personas morales, ellos me van a retener una cantidad de impuesto y que la tasa es de retención es del 1.25 y en el caso que me tocara pagar el 1, pues ya tendría yo un excedente en la retención y en el caso que me pegara más alto, pues lo podría acreditar, ¿no? Entonces, de igual manera, hay que ver cuál es la figura que se acomoda y cuál es la figura de mi negocio que me afecta o me beneficia independientemente de las condiciones y requisitos que ya vimos anteriormente, ¿no? Aquí es muy interesante estos comentarios porque el contador público tiene que estar vislumbrando de manera paralela, analizando el modelo de negocios, mi punto de equilibrio, mis estados financieros, con el pago del tributo, que van a ser ahora dos mundos completamente diferentes. Completamente diferentes y a veces engañosos. Porque ojo aquí, estimado Juan Carlos, corrígeme si me equivoco. Tú también eres contador, tienes tu despacho, ejerces. ¿Cuál es un error común que hacen las pymes? ¿A cuántos días de crédito dan a sus clientes y cuántos reciben ellos de sus proveedores? Sí, esa es una administración compleja, depende de muchas negociaciones, pero dicen por allá, tienes que vigilar que no te paguen a 90 y que tú liquides a 60, ¿no? Porque entonces ya te quedas sin dinero. Digo, y yo pensando en eso, digo, espérame, porque si nada más te vas por la libre pensando que, pues sí, es muy sencillo. No, espérame, analicemos. Cada caso es particular. Como lo comentábamos desde nuestra entrevista de reformas fiscales. O sea, cada caso es particular. Si no han escuchado la entrevista con Juan Carlos, métanse a Spotify, métanse a YouTube, busquen ahí el de reformas fiscales, el de la reforma miscelánea fiscal con nuestro amigo Juan Carlos, y ahí puntualizamos perfectamente qué sí, qué no hacer. Porque en esta tercera entrevista, que ya es en torno a este régimen
simplificado de confianza del RECICO, pues ya son más los puntos finos, ya lo que estamos viviendo hoy día, ya en la práctica, ¿no? Ya pasaron los días donde nada más lo vimos publicado en el diario oficial, estimado Juan Carlos, y hoy día ya llegó, ya nos alcanzó la realidad. ¿Qué otras obligaciones tengo que cumplir, amigo, para yo mantenerme y cumplir en tiempo y forma con la autoridad? Fíjate que está interesante porque los propios artículos hablan de que fíjate cómo lo plantea, independientemente de que hagas el pago basado en tus ingresos cobrados, sigues con la obligación de obtener comprobantes de tus operaciones. Estos famosos FDI los tienes que seguir teniendo. Y hay quien dirá, oye, pero si ya no hago deducciones, no importa que no hagas deducciones, tienes que conservar todos los FDIs para que en cualquier caso que la autoridad pudiera revisar o revisarte, pues tengas esa posibilidad. Porque recordemos que hay otro tema en la ley tributaria que habla de esta situación en la que una persona física puede darse el caso que tenga más gastos o más erogaciones que ingresos. Y que la autoridad pudiera por ahí cuestionarnos o darnos un tema ahí de, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Exacto. Ahora, recordemos también que hoy los FDIs ya están cargados, que eso es lo que a veces nos sorprende. No es que se vayan a enterar, ¿no? Ya lo saben. Aquí hay que estar muy atentos cuando la autoridad nos manda un requerimiento, saber que ya ella tiene una base de datos previa y sobre esa base es la que nos está haciendo los cuestionamientos. Entonces, recordemos que obviamente no entregar la información correcta, no atender los requerimientos, pues se vuelve un tema muy complicado, ¿no? Hay otra parte también importante dentro de lo que tú decías, José Luis, los temas finos. Cuando los contribuyentes omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario o no presenten la declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta sección o a este régimen. A este régimen, al RECICO. Hay que estar ahí al pendiente. Si es un régimen que sí me convino, que sí me ayudó, pues hay que conservarlo y hay que lograr permanecer en él, ¿no? De lo contrario, pues obviamente, pues voy a perder ahí estas ventajas o estos beneficios de que yo pueda estar pagando menos de lo que me tocaría en cualquier otro régimen, ¿no? Esas facilidades, ¿no? Y por eso es importante llevar y cumplir en tiempo y forma. Digo, si ya estás adentro, pues cúmplelo, ¿no? Porque al final del día, como bien lo estamos socializando, la falta de, pues va a traer consecuencias. Y un tema que se me hace bastante interesante es la conservación de los FDI, ¿no? Al final del día, forman parte de tu contabilidad y nuestros códigos, nuestras leyes nos obligan a la conserva de la contabilidad. No tenemos que olvidar este tema que sí ya está en nuestros códigos, que nos obliga a la conservación de la contabilidad. Así es. Y que además, y esto se vuelve importante, todo este modelo de los FDIs tiene sus implicaciones formales y legales. ¿Y a dónde voy y qué hemos visto? A lo mejor para nosotros se vuelve fácil cuando emitimos un CFDI poner que el pago va a ser en una sola exhibición. Y luego transcurren los días y los meses y no se nos paga. Posterior a eso se logra obtener el cobro y a lo mejor fue 3, 4, 5 meses después. Sin embargo, la autoridad toma la lectura original del comprobante. Dice, a ver, no, tú en marzo me expediste un comprobante y aquí me dijiste que era un pago en una sola exhibición, entonces te lo voy a considerar cobrado en marzo. Oye, no, pero es que lo cobré hasta septiembre. Pues cuidado con el CFDI, por eso viene el tema de los complementos de pago. Hoy tenemos que atender a todos esos detalles que incluimos o que describimos en los CFDIs, tanto de lo que nosotros emitimos como lo que recibimos. Conceptos, los nuevos requisitos que vienen ahora, si se pagó, si no se pagó, inclusive si fue por cheque o por transferencia, en fin, o sea, son detallitos que suenan absurdos, pero que al momento que la autoridad los lee y nos hace posibles determinaciones, porque además esa es otra figura que se está manejando y que está incluida tanto para el régimen simplificado, personas morales como personas físicas de confianza, es la precarga. Todas nuestras declaraciones ya van a venir precargadas y lo que tenemos que hacer nosotros es conciliar lo que viene precargado con la información que dimos con la información real que está ocurriendo en nuestras operaciones cotidianas, ¿no? Con lo que tenemos en el día, tema fundamental. En el día con día, estimado Juan Carlos. Aquí, permíteme hacer ya casi un corte. Quiero dejarte una pregunta botando al aire. Esa me la contestas, por favor, regresando del corte, porque llegaremos a los temas controversiales. ¿Qué va a pasar con el IVA?
o un tema que también ahí debemos de socializarlo para que la gente del auditorio lo tenga en el radar. Vamos a invitar a nuestros amigos, recordándoles que estamos transmitiendo a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Los invitamos a que nos busquen de manera digital, escúchenos de manera digital, www.radio.anahua.mx, búscanos en Spotify como de Empresario a Empresario, suscríbase al canal de YouTube en Radio Anáhuac, mándame un mensaje de voz a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, y si me lo permite vamos a hacer una pequeña pausa, recordándole que estamos platicando hoy día del régimen simplificado de confianza con nuestro amigo el contador público certificado Juan Carlos Bojorges. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Listos amigos, ya regresamos a nuestro tercer bloque platicando hoy día de empresario a empresario con el contador público certificado Juan Carlos Bojorge Pérez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México en el periodo 2020-2022. Estimado Juan Carlos, sigamos con nuestra entrevista del régimen simplificado de confianza. Estábamos platicando en el segundo bloque de las personas físicas, pero todavía hay un régimen que sobrevive, no sobrevive, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal ante la llegada del reciclo? ¿Qué pasa con ese universo de personas que estaban ahí contribuyendo? Buena pregunta. Fíjate que en términos formales desaparece de la ley, se elimina el texto que venía en la ley y entra el nuevo texto de reciclo. Sin embargo, en términos operativos y en afán de respetar los derechos adquiridos y darle continuidad, puedes tú continuar, tienes que avisar a la autoridad que tú decides continuar en régimen de incorporación fiscal. Insisto, también por conveniencia puedes analizar ahí que sea más atractivo seguir con el modelo de descuento que traes en el régimen simplificado, que puede ser el 100, el 90, el 80% del impuesto y hasta donde decidas, ¿no? Entonces, está la opción de que presentes tu aviso y que notifiques que decides permanecer en régimen de incorporación fiscal, y si no, pues obviamente te mueves al reciclo con todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Es correcto, eso es interesante, amigo. Ahora, otro punto que se me hace muy importante de resolución, lo comentábamos al inicio del programa, de que por ahí la resolución miscelánea te da una posibilidad. Sí, fíjate que creo que todos hemos vivido en estos días, desde prácticamente la última semana de enero y hasta ya avanzado, entrado el mes de febrero, problemas en la página del SAT, ¿no? Está con fallas intermitentes, no se puede entrar, no se pueden hacer trámites, inclusive no se pueden a veces ni obtener constancias, está bajo una condición operativa cerrada. Entonces ahí tenemos que atender, y sí, efectivamente el plazo original para presentar mis avisos era el 31 de enero. Sin embargo, si no logré hacerlo y la causa, y la entendemos todos, fue porque me fue prácticamente imposible hacerlo, me voy a la propia regla de la resolución miscelánea 1.6, en la cual me menciona que si no está dentro de mi alcance y las causas por las cuales no se presentan los avisos están fuera de la solución del contribuyente, puede irse al día siguiente. Ahora, y no sé si habrán visto, pero ha habido memes que decían, sí, hay prórroga hasta el 32 de enero del 2022, ¿no? Dices, qué cosas, ¿no? Aquí me acuerdo también de aquellos momentos se paró el reloj legislativo, ¿no? Ya estamos a 3 días después, pero en el reloj todavía no se mueve el día. No se mueve el día. Yo vi uno antes de entrar a cabina, donde sale el DeLorean, ¿no? Se alquila el DeLorean por media hora para que presente sus avisos. Regresar en el tiempo y irme al 18 de enero. Entonces, esto lo comentamos, estimados amigos, porque es muy importante que así como socializamos el conocimiento, pues ahí está la regla miscelánea que nos da una posibilidad, ¿no? Hoy día lo estamos trayendo aquí al aire, a la mesa, a estos micrófonos, porque usted tiene esa facilidad de hacer válida lo que nos dice, lo que nos dicta la resolución miscelánea fiscal en esa regla 1.6, ¿verdad? Le aplica hoy en este momento para el cambio de reciclo, pero bien puede ser para otras circunstancias. Pensemos, Juan Carlos, ya ves que la página del SAT es la más saturada, es la más visitada. Imaginémonos en las anuales, para la convivencia del 3.3, cuando entre ya y sea obligatorio el 4.0 o la carta aporte. Y tú te encuentres caótico, imposibilitado. Ay, ¿te acuerdas de este programa? Dice, lo escuché con Juan Carlos y con José Luis. Regla 1.6. Reitero la invitación para que bajes nuevamente. Te invito a que visites el canal de Spotify, el canal de YouTube. Están esas entrevistas ahí con nuestro amigo Juan Carlos.
Estimado Juan Carlos, ya estamos en este tercer bloque y hay un tema que también es muy importante darle seguimiento, darle voz a los empresarios. ¿Qué va a pasar con el IVA en este régimen? ¿Qué Fíjate hago? ¿Qué que debo de hacer? ¿Cómo lo manejo? es bien interesante porque, y hace rato decíamos que hay reglas distintas para un impuesto y para otro. En el caso del IVA, hablando de personas morales, yo tengo que causar el IVA conforme lo cobro y luego puedo acreditar el IVA que viene incluido en mis gastos deducibles. Ahí no hay duda, ¿no? Mi operatividad es casi como la conocía, IVA cobrado menos IVA pagado y la diferencia es lo que entero. ¿Qué pasa con las personas físicas? Oye, el IVA cobrado está claro porque así lo maneja la ley. Sin embargo, no tengo deducciones. Entonces, ¿qué pasa con el posible IVA acreditable que yo pudiera obtener cuando uno de los requisitos es que se refiera a gastos deducibles? Entonces, ahí también, tú lo decías hace rato, aquí la resolución miscelánea, regla 3.13.20, 3.13.20, en la que ya te da la figura sobre la cual puedes acreditar el IVA de aquellas erogaciones que pudieran llegar a considerarse como deducibles, aunque no lo hagas para efectos de impuesto a la renta, ¿no? Son de estos fenómenos que están en la ley y que a veces es muy discutido porque la resolución miscelánea está yendo a veces hasta un poquito más allá de la ley, en este caso a favor del contribuyente, sin duda alguna. Sin embargo, el modelo se empieza ya a tener estas, digamos, fallas por sí mismo, ¿no? Entonces, el IVA lo voy a trabajar como siempre lo he tratado, no tengo inquietud de que en personas físicas lo vaya a hacer mal. No, sí está permitido, repitiendo la regla 3.13.20, sobre la cual yo puedo llevar a cabo el acreditamiento de las erogaciones que yo haga y que en su momento podrían calificar como deducibles. Y así pagaré mi IVA de cada mes. Esto es muy importante, estimado Juan Carlos, que quede en la memoria electrónica de empresario y Radio Anáhuac esta aportación que nos estás haciendo. Si lo permites, Juan Carlos, mira, estamos recibiendo de la comunicación social del SAT, de nuestros amigos del SAT, nos están escuchando, Juan Carlos. Dice así el comunicado: a las personas contribuyentes cuyos ingresos por jubilaciones o pensiones no excedan de 43,000 pesos al mes, el SAT les informa que se encuentran exentas de pago del impuesto sobre la renta. El gobierno de México no ha propuesto ningún incremento de impuestos al respecto. Reitero, este es un comunicado que nos hacen llegar nuestros amigos del SAT. Salud, le mandamos un saludo a nuestra amiga Emma, que es la coordinadora de comunicación social del SAT, que nos manda esta información, que nos permite estar al día con los comunicados de la autoridad. Entonces, estimado Juan Carlos, tus comentarios para este comunicado que nos está saliendo del SAT otra vez reitero, para los contribuyentes que tengan ingresos por jubilaciones o pensiones que no excedan de 43,000 pesos al mes. El SAT les informa que se encuentran exentas de impuestos sobre la renta. Sí, efectivamente, digamos que son condiciones que ya estaban conocidas. Lo que hace la autoridad, y me parece muy válido, es hacerlo de dominio público, ¿no? Porque a veces son estos datos tan específicos. Habla un tema que se vuelven 1,443 pesos diarios o el equivalente mensual de 43,299 que están exentos en esta figura de pago de jubilaciones y pensiones, ¿no? Que aquí, evidentemente, pues habrá que los amigos que estén en esta situación, revisar que les apliquen bien esta regulación y que si no exceden de esta cantidad, pues no les deberán de hacer retenciones, ¿no? Es correcto. Creo que son estos temas informativos que son sanos e importantes, ¿no? Sí, son los avisos parroquiales, amigo, pensando de qué digo. Y aclarando que cuando exceda, sí voy a tener que pagar el impuesto correspondiente sobre el excedente, ¿no? Pero solo sobre el excedente. Sí, solo sobre el excedente. Sí, por raras causas me toca recibir 44,000 pesos de ingresos. Bueno, pues 1,000 pesos sí pagarán y los otros 43 no. Limpios para la bolsa. Así es. Esto queda ahí como todos estos temas, el aviso parroquial para evitar desinformación y usted como contribuyente, nuestro radio escucha, tenga información de primera mano como se está generando en este momento. Estimado Juan Carlos, otro tema bien importante sería que platiquemos en tu expertise, en tu experiencia en esta larga vida profesional de conocimientos que tú manejas. ¿Qué otro punto consideras que pudiera ser controversial en la vida práctica que el empresario se puede encontrar
al momento de estar tributando. Ya nos mencionabas, muy importante, el tema de que cuando intentabas hacer tu cambio o tu inscripción, y pues y el SAT te manejaba ahí que Juan Carlos Bojorges pertenecía a la empresa XXXSC, pues ya no podía ser Juan Carlos persona física socio, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué otras controversias, qué otros temas se pueden encontrar en la vida práctica los empresarios? Fíjate que ha habido un tema que se ha generalizado y que ha sido platicado, inclusive ha habido varias consultas a la autoridad, algunos comentarios inclusive de Prodecon, y concretamente hablamos de los remanentes que llegan a pagar las sociedades y asociaciones civiles. En la figura del régimen general se tiene derecho a esta deducción. Si se hace el pago y se lleva a cabo el tratamiento de asimilados a sueldos y salarios, es decir, se retiene el impuesto, es una deducción más. Sin embargo, cuando se mueve uno a régimen simplificado de confianza, no es una deducción que se encuentre listada dentro de las que se pueden llevar a cabo en la propia ley, y derivado ya, insisto, de algunas consultas, análisis y comentarios, la conclusión ahorita es que no, que efectivamente no podrán ser deducibles, que en dado caso se les deberá dar un tratamiento de dividendos. Es una situación compleja porque es un modelo operativo que se ha tenido por muchos años, porque además cuando hablamos de sociedades civiles y en algunos casos acciones civiles, lo natural es eso, que son sociedades de personas que regularmente prestan servicios, en donde quizás la figura más clara de identificar es despachos de abogados, despachos de contadores, en donde los socios trabajan, se le factura a los clientes, cobran y se les retribuye a ellos como parte de sus beneficios de la sociedad a través de este modelo de remanente asimilado a sueldos y salarios, y era una deducción. Ahorita no está considerada como tal. Ha habido varias peticiones de que esto se aclare. La autoridad ha mantenido un criterio de no deducción y que al final se trate como dividendo, en donde el impuesto obviamente se va más caro por la figura per se del dividendo. Entonces, confiamos todavía que la autoridad termine de llevar a cabo los análisis correspondientes para poder dar una respuesta concreta a esta situación. De lo contrario, puede haber afectaciones muy complicadas. Y voy a poner un ejemplo básico y absurdo. Tengo 10,000 pesos de ingresos en la sociedad, tengo gastos por 2,000 pesos y los 8,000 se repartían a los socios. Entonces se hacía una retención, se pagaba esa retención y yo tenía un resultado cero. ¿Por qué? Porque me permitían deducir esos 8,000 pesos, ¿de acuerdo? En la nueva figura, ¿cuál sería la situación? Cobro 10,000, gastos por 2,000, sobre de los 8,000 restantes tendría que hacer el pago del impuesto. Entonces, ahí es bien importante analizar cada situación. Yo quiero reiterarlo, estimado Juan Carlos, porque una cosa es el tema financiero, otra cosa es el fiscal. Y aquí debemos ir desarrollando las competencias, los conocimientos fiscales, para ir adecuándonos a nuestro México Fiscal 2022, en donde el régimen simplificado de confianza pues, nos da esa facilidad, como lo hemos venido platicando en estos programas que amablemente nos has acompañado y compartido al aire tu experiencia y conocimientos. Y no quiero dejar de comentar y compartir. Nos quedan ya algunos minutos para terminar la entrevista. Dime, Juan Carlos, ¿cuál fue tu experiencia siendo presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, amigo? Yo siempre vi en redes sociales un evento muy bonito, al momento cuando fue, recordaremos que tuvimos la primicia cuando fuiste investido, sí, que estuviste en los estudios, bien platicándonos de las declaraciones anuales de personas morales en ese momento. Hoy día, ¿qué pasa la línea del tiempo? ¿Qué experiencia te deja? Mira, muy grato, la verdad es que es una experiencia formidable. La oportunidad de trabajar en favor de la profesión organizada, de todos los que somos colegiados, es enorme. Te abre grandes retos y en el caso particular, bueno, vivir la pandemia en toda su magnitud, pues nos llevó a situaciones que quizás nadie entendíamos ni nadie sabíamos cómo salir de ellas. No había referentes de cómo resolver cosas en este tipo de crisis. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de innovar, de buscar, de lograr, de atender, de inventar. Siempre, debo decirlo, siempre con el apoyo de todos los colegas, de todos los socios del colegio,
muy dispuestos, muy solidarios. Nos movimos a una capacitación a distancia muy rápido, cambiamos todo el modelo de trámites a que fueran electrónicos y a distancia, y nos dio oportunidad de hacer algunas remodelaciones y adaptaciones en nuestras instalaciones. Y te puedo decir que hoy día el colegio está preparado para todo el tema que viene de las transmisiones, ¿no? Tenemos inclusive convertidos algunos de los salones donde estábamos las sesiones en cabinas de transmisión. Nunca podré comparar con un estudio de televisión, pero ahí le andamos pegando un poco, ¿no? La verdad es que está preparado para ese caso. Seguir cumpliendo con su responsabilidad de informar, de capacitar, de acercar a la membresía, de dar información nueva, de temas de actualización. Todo eso lo logramos. Hoy día está sobre rieles. Logramos hablar y aquí es importante aclararlo, ¿no? Entre contadores de números negros, ¿no? Pudimos entregar una gestión con números negros y al final una nueva expectativa del futuro. Muchos de estos cambios que se veían a la distancia, que se veía que no iban a hacerse, los tuvimos que hacer a una velocidad no planeada, pero favorable. Y hoy estamos ya en esta nueva línea de entender qué es lo que viene y qué es lo que sigue. Y por otro lado también este acercamiento con la membresía y trabajar con las autoridades, y de repente no nos hacen todo el caso que quisiéramos, pero insistir, acercar. Tuvimos la presencia de varias autoridades en pláticas del colegio. Eso también ayudó a tener esta oportunidad de conocer de primera mano, de primera fuente, la información, los criterios, y todo eso al final es parte de la responsabilidad que tenemos como profesión, y además de cómo ayudar a esta sociedad y cómo ayudar a nuestro país, porque yo creo que aquí todos queremos ayudar a que nuestro país salga adelante. Y ese es un tema fundamental. Es correcto, estimado amigo, y créeme que ese es el objetivo. Compartimos visión con la Anáhuac, con Radio Anáhuac, que ese es el sentir de este programa, por eso su título de Empresario Empresario. Estimado Juan Carlos, ya me queda un minuto para despedirme, pero no quiero dejar de hacerlo sin antes preguntarte. ¿Dónde consulto, dónde encuentro al contador público Juan Carlos Bojorges? Antes yo lo ubicaba en el Colegio de Contadores. Ya no está, Juan Carlos terminó su presidencia. ¿Dónde encuentro actualmente al contador público certificado Juan Carlos? Mira, desde antes del colegio y toda mi vida profesional he trabajado con mi despacho. La firma se llama Bojorges Soriano y Asociados, Sociedad Civil. En mis redes sociales aparezco como tal, como Juan Carlos Bojorges Pérez. En alguna aparezco como JC Bojorges, y la verdad es que seguiré activo. Este tema de la práctica profesional, pues es mi vida, ¿no? Y es la oportunidad de acercarme con los clientes, de ayudarlos, de apoyarlos, de asesorarlos. Y no me quiero ir sin antes poder felicitar a Radio Anáhuac, porque sé que están de aniversario, dadas las gestiones y todo lo ocupado que estuve al cierre del bienio. No tuve oportunidad de anticiparme y darles ahí la felicitación, pero hoy lo hago. La verdad es que es un gusto poder colaborar con ustedes. Es una institución ya de varios años y que han logrado cosas, y que de alguna manera, pues hoy estamos coincidiendo, ¿no? Coincidiendo y buscando objetivos y metas comunes. Muchas felicidades por este aniversario. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Nuevamente, no quiero abusar de tu tiempo, amigo, pero te voy a volver a invitar. Te voy a volver a convocar. Porque el tema fiscal financiero va para dar mucho. Estamos apenas en febrero, va a cambiar todo este tema, pero mi estimado Juan Carlos, me dará mucho gusto recibirte en estos micrófonos, en estos estudios de Empresario y Radio Anáhuac. Será un gusto. Cuando me convoques estaré listo y poder seguir platicando. Es verdaderamente un placer estar aquí apoyando a todos los empresarios. Estimado Juan Carlos, estimado auditorio, yo me tengo que despedir. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.